Buenas tardes, hermanos, ¿qué tal? Dios les bendiga. Gracias a Dios, ¿no?, que nos podemos volver a reunir una vez más en el nombre del Señor, ¿no? Como este ministerio Casa de Dios TV está haciendo, que estamos con un estudio del Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia. Pero ahora estamos en el Génesis, en el capítulo 37. Como venimos siempre contando y dándole gracias a Dios, Dios día a día nos va a ir ayudando a reflexionar, a conocer un poquito más de su palabra, y a través de ese conocimiento de la palabra nosotros podemos llegar a ser bendecidos, porque en la palabra de Dios está la vida, en la palabra de Dios está el ser humano en sí, y ahí aprendiendo y conociéndonos nosotros mismos sabemos y vamos a entender cuál es la labor redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no?, en la cruz del Calvario para con nosotros los hombres. Si bien estamos estudiando el Antiguo Testamento, donde dice que el Espíritu Santo descendía en tanto sobre los siervos de Dios, todo eso que estamos viendo, todas esas historias preciosas que estamos mirando, como ahora vamos a ver la historia de José, cuando fue vendido por sus hermanos, ¿no? Dios tiene grandes propósitos, y que los pensamientos del hombre nunca son los pensamientos de Dios, y lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de los hombres no es lo que nosotros mismos, aún nosotros, creemos de nosotros mismos pensamos. Así como siempre manda a Dios, vamos a pedir al Señor que Él sea su Espíritu Santo guiándonos, ayudándonos a través de una oración que vamos a presentar. Y si usted es la primera vez que quizás está compartiendo con nosotros de la palabra de Dios, te invito a que esté atento, ¿no es cierto?, a lo que Dios quiera hablar a su vida, y que sea de bendición también todo este estudio, esta parte, esto que el Señor nos va a dar aún en tiempo y tiempo de Él. Vamos a dejarlo en la mano de Dios, que Él nos guíe, nos dé el principio y el fin de lo que vamos a ver hoy. Incline su rostro conmigo y así vamos a orar. Padre amado, en este momento, nuevamente, Señor, nos inclinamos ante usted para darle la gloria y la honra a su nombre, Señor amado, por este privilegio de podernos reunir nuevamente, Señor amado, ante usted, con estos estudios que usted nos dio, Padre amado, con estos preciosos, Señor, privilegios que usted nos da de poder tocar sus cosas, Señor amado. Lo ruego y le pido, Señor, que borre todo hombre y sea su Espíritu Santo siempre hablando, cubriendo, Señor amado, del principio al fin todo lo que usted nos quiera dar hoy en este día, en este video, Padre. En su mano se lo entrego y se lo encomiendo a usted, como así la bendición de los que están del otro lado, de los hermanos y los hermanos, Padre amado, que usted añada bendiciones y les bendiga día a día. Y si hubiera alguno que es por primera vez que lo ve, Padre, Señor, sea usted hablando a su vida, bendiciéndolo, Señor amado, y que sea uno más, Señor, que se acerca a redil suyo, Padre, santo y perfecto que usted tiene con sus hijos, Señor. Todo lo dejo, se lo entrego en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Como veníamos estudiando, viendo la palabra de Dios, el libro de Génesis, nosotros habíamos visto cómo este pueblo de Dios fueron los hermanos de José, ¿no?, perdiendo esa primogenitura cuando Rubén dice que participó en un acto sexual, en un incesto con la esposa de la concubina del padre, Bila, ¿no? Después vimos cuando fue deshonrada esta joven que fue deshonrada, que sus hermanos, los hermanos aprovecharon de esa situación que ella, de Dina, que ella había tomado, y mataron a estos hebeos a fuerza de espada, que fueron los de Simeón y Leví. Entonces ellos también fueron desechados de esa primogenitura, quedando Judá y Saúl. Pero Judá también, nosotros habíamos visto que Judá había tenido su relación con Dios, pero empezó a hacerlo a su manera. Y a través de su nuera, él tuvo que restituir esa relación que había perdido con Dios, pidiéndole perdón, y Dios después lo restituye a él como primogénito para la descendencia del linaje de la tribu de Dios, donde iban a ser el linaje santo y perfecto de la descendencia de David, que es nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo es judío. La religión cristiana viene amalgamada al judaísmo, que esa es la primicia de Dios, el judaísmo, para que después nosotros, los gentiles, que somos nosotros, seamos el tallo ese injertado al olivo puro y perfecto de Dios para la salvación de nuestras almas. El
propósito de Dios grande en todos los hombres fue que a través de estos judíos llegara a la salvación, el conocimiento de la palabra de Dios, los mandamientos, los preceptos y conceptos de Dios que el hombre tenía que cumplir a través de los años. Esa religión se aferró tanto a ese judaísmo que el mismo judaísmo fue el que lo rechazó a Dios. Pero en ese propósito de rechazo de ellos estamos nosotros los gentiles. Si no nos hubiésemos centrado nosotros. Nosotros somos los que provocamos hacerlo al pueblo judío para que ellos, después que Dios venga a arrebatar a su iglesia en esos 7 años de tribulación y gran tribulación, sea en esos 144.000 que dice el Apocalipsis, judíos, 12.000 de cada tribu, menos de la tribu de Dan, porque de la tribu de Dan viene el anticristo, ellos sean los representantes de Dios porque van a tener la marca de nuestro Señor Jesucristo y nadie, el anticristo no lo va a poder tocar. Pero hay de los demás porque van a ser decapitados si estuvieran en contra de Dios, y si no, aún ellos mismos van a ir a su propio juicio de su propia elección. Hermanos, si hoy es la primera vez que escuchamos de esto o entendemos de las cosas de Dios, hoy es su tiempo, hoy es el momento de poder acercarnos y aceptar a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestras vidas. Aceptándolo, entramos a participar del libro de la vida, donde están nuestros nombres inscritos, dice la palabra, y donde se van a abrir otros libros que son libros de las crónicas de nuestras vidas, cual Dios nos lo va a manifestar en el tiempo de los juicios, qué hicimos o qué no hicimos, o qué dejamos de hacer, o qué no creímos, o qué interpretamos nosotros, para seguir o no a Dios a través de nuestros propios juicios. Muchos dicen que está presentado así que Dios ya tiene un pueblo predispuesto y un pueblo ya preparado. Si eso fuera así como ellos dicen, los calvinistas por ejemplo, yo diría, si todos somos un solo hombre, todos tenemos un corazón. Pero esa dureza del corazón que hoy tengo yo, siendo mujer o hombre, es por algo que lleva a mi vida. Y eso es lo que Dios quiere restituir de su vida. Dios quiere hacer ver, quiere hacerle comprender, hermano, que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Que Él puede cambiar esa lamentable vida que usted ha tenido. Esas malas consecuencias, esa violación, esos maltratos, esa vida simplificada solamente en ideas personales, en prácticas personales, que es toda la hechicería y la brujería, llamémoslo de esto, llamémoslo lo otro, esas prácticas de las cartas, esas prácticas de las creencias psicológicas, más que todo eso, mentales, propias, hay inmundas algunas porque entramos en el pecado de la inmundicia, en el sexo, en la fornicación, en el adulterio, en la relación equívoca de no conservar una santidad cuando Dios nos llamó santos y perfectos. Todo eso que fue manoseado, que está manoseado por el hombre, por nuestros propios antecesores, por lo que seguimos haciendo. Dios nos llama a reflexión para que veamos que somos personas santas, perfectas, únicas en la tierra. Siempre en la conversación con mis hijos, siempre les decía y les digo que ellos son únicos en la tierra, y son únicos delante de Dios, y como ellos no va a haber otro. Pero es la decisión en ellos de querer seguir a Dios o no, querer honrarlo o no, querer comprender las cosas de Dios, querer hacer su mandamiento o no, cuando en realidad cada uno vamos a tener que dar cuenta delante de Dios. Yo pido a Dios por la salvación de mis hijos, por mi esposa. Mi esposa fue una mujer que creyó. Siempre el Señor estuvo en la obra de Dios, pero su creencia es la creencia de mucha gente, una creencia endómica, por arriba nada más, nada algo firme ni relativo. ¿Por qué? Porque le creyó más al mundo, le creyó más a la enseñanza de sus padres, los padres de sus padres, que a la enseñanza de que nos da nuestro Señor Jesucristo a través de su palabra. Cuando Dios nos llama a nacer de nuevo, eso nos dice a nosotros, que nos olvidemos todo lo pasado y que empecemos de nuevo con Él. ¿Cuál es la relación que el hombre no quiere tomar a veces? Y muchos nos llamamos cristianos, decimos somos seguidores de Cristo, pero no somos obedientes, no estamos en los mandamientos, sino hacemos a media las cosas. Y eso es lo que hace el enemigo con los hombres y mujeres de la tierra. Los vino a engañar, a dividir. Él es mentiroso, Él es traicionero, Él promete cosas que no puede cumplir. ¿Por qué? Porque Él no es Dios.
Él está en contra de Dios. Y ese orgullo que él tiene es el orgullo que le transmitió al hombre, para que el hombre se crea que por él o por ella se hacen todas las cosas, que se manejan solo, que hacen esto o aquello. Ay, dice la palabra de Dios, todos aquellos que estuvieran en contra de la palabra de Dios porque se han desarraigado de la tierra, serán arrancados de la tierra. Los pecadores son aquellos que no conocen a Dios, tienen la oportunidad de conocerle y empezar a cambiar su vida yendo a una iglesia, donde se predique Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, no hay un pastor que los guíe, les enseñe de la palabra y juntos nos encaminemos en el camino a la luz para la bendición de su vida y de todos sus seres queridos. Pero los impíos, que dice la palabra de Dios, son aquellos que han conocido a Dios, pero no le han hecho caso. Le han conocido por conveniencia un momento, después se han alejado y han terminado haciendo sus propias ideas, sus propias consuficiencias, sus propias creencias o relaciones de vida que han tenido sin creerle a Dios. Ay de ellos, dice la palabra, porque mejor hubiese sido no haberle conocido, o más vale atarse, dice, una piedra de molino al cuello y tirarse al mar, antes que hacer caer con el mal testimonio de un cristiano a otro pequeño que no conoce de Dios, o que ha conocido y ve en nosotros un testimonio contrario. Ay, dice la palabra de Dios. Hermano, si usted está en esa condición de haber conocido a Dios y se apartó por X cosa, pensamiento, o algo que usted dice, ay, ¿cómo esa injusticia contra mi vida? Es porque a lo mejor todavía usted no entendió lo que es vivir la palabra, porque a lo mejor usted no entendió lo que es la relación con Dios. Cuando Dios nos ama de tal manera nos ama Dios, que Él sí sacrificó a su Hijo en la cruz. No como cuando vimos la historia de Abraham, que Él en el momento de sacrificar a su Hijo fue detenido por el amor de Dios. Porque Dios sabía que el hombre no puede ir más allá de lo que es ya, porque ya venimos en el pecado, ya venimos en esa herencia, y solamente la sangre de Jesucristo, de algo santo, perfecto y puro, que era solamente el Hijo de Dios, nos podía limpiar a nosotros. Y cuando nosotros nos equivocamos, cuando nosotros pertenecemos a todo lo malo, entonces, ¿cuántos hermanos nos toca vivir cosas injustas en la vida? Pero esa injusticia no va a enseñar, hermano, a aprender quién es nuestro Dios. Porque si nos acercamos a Dios con un corazón sincero, sencillo, y en esa oración sincera, sencilla delante de Dios, le presentamos nuestra debilidad, le presentamos nuestras quejas, Él las suple, Él nos escucha, Él nos entiende, Él nos comprende, de tal manera que nosotros no entendemos a Él. Ese amor que Él tiene con nosotros es el amor que nosotros de alguna manera decimos, yo amo a Dios. Pero nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tanto es su amor, tanto fue su amor, que envió a su Hijo a la tierra por nosotros. Se hizo hombre. Murió, al tercer día resucitó, y porque resucitó nosotros vamos a resucitar, pero en un cuerpo transformado, glorificado. Es el cuerpo que Dios tiene para con sus hijos, para esa iglesia que va a venir a buscar, ahora en el tocar de las trompetas, que va a venir al arrebatamiento a levantar su iglesia. La iglesia santa y perfecta, la novia, sin arruga ni mancha, dice la Biblia, que somos nosotros, aquellos que le hemos creído, ese remanente, ese pueblo escogido de Dios, que le ha aceptado a Dios como es. Los que se han revelado, los que siguen revelados, los que le siguen echando la culpa a su vida, a lo que les pasó en su pasado, a lo que tuvieron que vivir, sin saber ni querer reconocer que nuestro Señor Jesucristo, Él en la cruz, llevó todas nuestras penas, todos nuestros dolores, todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todos nuestros problemas financieros, todas las cosas están cumplidas en la cruz de Calvario. Lo que el hombre antes era imposible poder llegar, a través de nuestro Señor Jesucristo llegamos a todo. Solamente tenemos que creerle a Dios, acercarnos a esa cruz, a esa acción redentora de nuestro Señor Jesucristo, para poder ser libre en un acto sincero, en una acción pura y eficaz para nuestras vidas, porque el bien es para nosotros, no para los otros, sino para nosotros, para poder ser bendecidos y así contagiar esa bendición a todos los que nos rodean y a donde andemos, llevar las buenas nuevas de salvación, porque pronto están los tiempos de Dios para levantar su iglesia, y el mismo día que Dios levanta su iglesia, vienen los juicios sobre la tierra, porque empieza el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Tiempos que dice nadie, ni nadie ha pensado ni pensará jamás las cosas que se van a venir sobre esta tierra. Es para pensar, es para reflexionar, que
lo que estamos haciendo con nuestras vidas. Si le creemos a Dios, no le creemos, o a dónde estamos practicando, que nos enseñaron a través de libros, historias, ciertas cosas. ¿Usted está seguro de eso que está practicando? ¿Usted está seguro de eso que está haciendo? ¿Usted está seguro de eso que le enseñaron o que le hicieron creer? Que usted es un Dios, que usted puede esto, que usted puede lo otro, que son personas elegidas. ¿Usted está creído? ¿Usted cree todo eso? ¿Usted cree que es un Dios chiquito? ¿Usted cree que es el progenitor de todas las cosas? Si usted cree todo eso, yo le hago una sola pregunta a esa persona que cree todo eso. ¿Dónde estaba usted en la creación del mundo? Que hoy el hombre mismo no sabe cómo se creó el mundo, a pesar de que han pasado tantos años. Ni la ciencia todavía ha podido definir cómo se creó el mundo. ¿Dónde estaba usted si hoy en día es supuestamente un Dios? Supuestamente es hacedor de su vida. Supuestamente usted es el que lleva todo adelante. ¿Dónde estaba? Sepa, hermano, hermana o persona que está escuchando, que la salvación es de Dios. Nosotros vivimos en la gracia de Dios. Y por la gracia de Dios, hoy estamos acá presentes. Hoy acá podemos hablar de la palabra de Dios. Hoy acá nosotros podemos compartir de la palabra de Dios por la gracia de Dios. Pronto se vienen los juicios al mundo. Mundo rebelde, contradictor, que nunca quiso oír la palabra de Dios verdadera. Siglo XXI donde estamos ahora, ¿qué es lo que se está llenando a cumplir de la palabra? El ecumenismo. La propia iglesia cristiana está trayendo el ecumenismo. ¿Está usted en una iglesia así? ¿Está seguro que lo que están haciendo está bien? Si usted está seguro y está completamente satisfecho de lo que está haciendo, póngalo a cuenta delante de Dios y Dios le va a decir si está en lo correcto o no está en lo correcto. Bueno, en el libro de Joel dice la palabra que Él a sus ancianos, a sus jóvenes, a todo Él le dará visiones, le dará dones de Espíritu Santo, que es Él cuando lo aceptamos como Salvador, y Él mismo hablará a su pueblo y a su nación a través de eso. Y usted me está diciendo que está completamente seguro que lo que usted está haciendo está bien, o en su corazoncito hay una duda. Estoy seguro que hay una duda, en su propia conciencia hay una duda. La duda que estuvo en Judas, cuando Judas, en vez de haberse arrepentido, él se acusó a sí mismo como el traicionero del grupo de cristianos, que inclusivamente estoy seguro que sus propios consiervos lo hubiesen dicho, lo hubiesen acusado, lo hubiesen maltratado, y él antes de haber agachado la cabeza, antes de hubiese humillado ante Dios, pedirle perdón, él se defendió su propia decisión de haberlo entregado y su propia decisión de que nadie lo deshonre de los demás, que nadie le diga que él había sido el traicionero, sino que su propia conciencia lo llevó a suicidarse. Hombre de perdición, dice la palabra de Dios. ¿Cuántos hombres de perdición hay? Ojalá que estos hombres de perdición de hoy en día, del siglo XXI, en su arrepentimiento, tomen conciencia delante de Dios que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo los puede lavar de todo pecado, sea cual fuera el pecado, y hacerlos hijas e hijos nuevos, santos y perfectos de Dios. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, vamos a leer esto a través de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, y Dios Padre, que Él comparte esto, es Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo, llevándonos al entendimiento, a la luz de la palabra, hacernos conocer la verdadera fondo de cada hombre y mujer, que es el mismo fondo que estuvo acá en estos hombres, es el mismo fondo que existe en el mismo hombre. Entonces ahí tiramos abajo eso de que hablan de la evolución. La única evolución que nosotros vemos hoy en día es la tecnología, pero esa tecnología, como lo habíamos hablando en el video anterior, sigue siendo y va a seguir siendo un engaño, incluso para el mundo. Pero también en la buena parte que nosotros podemos tocar, que es esta parte de los videos, de compartir, de llevar a través de este hermoso que es todo lo que es internet, todo lo que es lo nuevo, que sea de bendición para aquel que está aquel otro lado, aquel que por primera vez lo encuentra, o alguien de casualidad vio ese nombre, le interesó algo y quiere ver ese video, por ejemplo el video que estamos haciendo ahora, el 35, y Dios le puede estar hablando, porque Dios está buscando de todas maneras, de un lado, del otro lado, hombres y mujeres, que le sirvan en espíritu y verdad,
y aquellos que nos hemos equivocado porque a lo mejor hemos caído en una mala doctrina, una mala enseñanza, no es porque Dios nunca nos quiso cobijar, sino que Dios nos da el libre albedrío a hombres y mujeres para tomar nosotros la decisión. Y hoy si encontramos que hemos caído en ese error de la mala elección, Dios tiene un propósito. Que usted le reconozca al Señor Jesucristo como Salvador personal, que usted cambie su actitud de vida, que cambiando su actitud de vida, poniendo en cuenta todas las cosas en lo que manda la palabra, en el reglamento de la palabra, usted vaya a esa iglesia donde estuvo y donde de alguna manera se sintió engañado, para compartir con ellos ¿qué? La luz que Dios le dio a usted. Ese es el propósito de Dios. Ya hace más de un siglo que la apostasía fue entrando cada vez más y más a las iglesias, más a las iglesias cristianas, ¿no? Entonces vamos a ver que en eso de caerse al suelo, eso de exagerar, de hacer circo en la iglesia, no es cristiano, no es bíblico, no es bíblico. No es bíblico incluso esas predicaciones donde autonomizamos nuestra manera de hablar, invocando cosas que no están en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros usamos más el sentimiento personal que el Espíritu Santo. Entonces ahogamos al Espíritu Santo, no lo dejamos de un lado y terminamos haciendo nuestros propios conceptos, transformando incluso los textos a nuestro propio arbitrio, cuando en realidad sacamos de contexto algo que Dios no quiere hablar a través de su palabra. ¿Por qué? Porque hay iglesias o predicadores que lo único que les interesa es llevar al frente lo que yo quiero presentar, nada más, para mi condición personal, o sea, mi bolsillo. Cuando dice la palabra de Dios, hay de aquellos que dicen que no existe arrebatamiento, hay de aquellos que dicen que Dios se tardó y se va a seguir tardando, hay de aquellos que siguen abusándose de la inocencia de los jóvenes, de los chicos en las iglesias y enseñándoles doctrinas de error. Hay de ellos, dice. Porque el gran pecado de este hombre que fue llamado en el Antiguo Testamento para que maldijera al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida, a Balaam, este rey Balac lo llevó de aquí para allá, le hizo presentar sacrificio todo a Dios. Pero él decía, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios. Hermano, ninguno de nosotros en la vida podemos llegar a creer que otro nos puede maldecir a nosotros, porque por nosotros somos protegidos por nuestro Señor Jesucristo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarda de la mollera a los pies, nos bendice, nos inspira y nos lleva. Y el Espíritu Santo que entró en nosotros, que revivió de nuevo, porque nosotros y el hombre pecó y fue destituido de la gloria de Dios, Romanos 3:23, y salió y quedó afuera. Pero hoy en esta reconciliación de acercarnos, ¿no?, de reconocerlo como Salvador, somos nuevamente sus hijos. Él nos guarda de todo eso y nadie nos puede tocar. No crea esas cosas, que la hechicería, que nos hicieron daño, que aquello allá. No crea, no lo crea, no lo ponga en su corazón porque no es de Dios. Esas enseñanzas en las iglesias donde hay profetizas, muchas profetizas que todas dicen arbitrios. Usted fíjese que todo eso tiene que ser probado y llevado a la palabra y que las vidas de ellas sean tal como ellas las presentan. ¿Por qué? Porque sin ver el fruto de ellas, ¿cómo podemos aceptar esas predicaciones, esas profecías de ellas cuando incluso se van de la Biblia? La profecía más segura es la palabra de Dios, pero cuando ellos se van de la Biblia, quedando en el último lugar, dígale esto, hermano, pongan una página más después del Apocalipsis con su nombre y diga, la profeta o el profeta fulano tal dijo tal cosa. Dice la palabra de Dios en eso, en el Apocalipsis, el último libro. Dice el Señor, dice, de aquellos que la agregaren, hay de aquellos que le sacaren de la palabra, como hacen las sectas, que le han sacado a su conveniencia, de ellos mismos entender las cosas a su manera, que le han ido sacando textos y han cambiado la palabra por solamente una sola, como los testigos de Jehová, que hablan solamente de Jehová. Hay de ellos, porque ellos la están haciendo y siguen creando Biblia a su manera, a la manera de ellos, como ellos la quieren manejar. Dice, las plagas que están escritas en este libro, dice, le vendrán a ellos. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Es porque esa gente que hace eso no le ha conocido a Dios como Señor y Salvador personal de su vida. Dice en el
último capítulo 22:18, yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro, si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, dice la Iglesia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así termina el Apocalipsis. Y en este texto que muchos hombres han cambiado cuando dice que la parte, Dios quitará su parte del libro de la vida, lo que Dios va a quitar no es que va a quitar el nombre suyo del libro de la vida, como muchos dicen que Dios le va a borrar el nombre. No, Dios no puede borrar nombre, porque la salvación de nosotros los gentiles, a través de nuestro Señor Jesucristo, no fue nuestra la obra es de Dios. El verdadero cristianismo es una relación con Dios, no es el cristianismo real, verdadero de la palabra de Dios, del verbo de Dios, no es religión. Los hombres que dicen, sí, porque Dios te va a borrar una librería, no. Ese texto que dice ahí, lo que dice va a quitar parte quiere decir que vamos a perder la recompensa. Acuérdense de los talentos, que el que tenía 10, le fue dado 10, porque había hecho 10. El de 5 le fue dado 5 porque había hecho 5, y al que más tenía, más le dieron. Pero hubo uno que le dieron 1, y ese de miedo y conociendo y sabiendo, lo enterró en la tierra. Entonces su señor le dijo, si sabías que yo era un rey malo, que me tomo de lo que no es mío, lo hubiese llevado que sea al banquero para que me dé los intereses. Porque ni en eso fue hábil. ¿Por qué el hombre a veces pasa en esa inquisición de la vida? Porque el temor de nosotros mismos es mayor que el temor de Dios. Si nosotros tuviéramos un conocimiento de la palabra de Dios, un temor pequeño nomás de la palabra de Dios, le pediríamos a Dios. ¿Qué le pediríamos? Sabiduría, entendimiento. ¿Qué le pediríamos? Luz. ¿Qué le pediríamos? Vida. ¿Por qué? Porque Jesucristo, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Él cuando partió nos bendijo en su oración y bendijo a todos aquellos que creyeran en Él. Que Él dice, no los quiero sacar del mal, sino que los guarde del mal. Estamos guardados del mal. Somos nosotros que no le hemos creído. Somos nosotros que somos tan temerosos de nosotros mismos que vamos y enterramos lo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo y no lo usamos. No le echamos mano al Espíritu Santo que tenemos nosotros para que se alimente, que nos enseñe, que nos convenza a nosotros de lo que estamos haciendo, y que en esta lección del libre albedrío del mundo, que muchos se jactan de eso, de decir, el libre albedrío, yo hago lo que quiero, esto y lo otro, sin entender la palabra de Dios, pasan a ser como esos hombres que han ocultado bajo la tierra ese talento, aunque se lo hubiesen puesto a interés en el banco, pero ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque son tan amadores de sí mismos que ni siquiera son capaces de dar una ofrenda, un diezmo a Dios para ayudar a la iglesia, para que esa pueda seguir creciendo y ayudando a otro y a otro. O que como esta iglesia pueda seguir creciendo en lo que es el tema de los videos, en el tema de la preparación, en el tema de los servicios, para mejorarlos, para que mayor gente pueda ir conociendo. Sino que la gente esa se ha guardado todo para sí y ni siquiera para sí mismo ha sacado fruto, porque no hay fruto en lo que han recibido en la vida. Ese es el hombre. Ese es el hombre que Dios quiere destruir, que hoy le pueda conocer, que le pueda aceptar y empieza a entenderse a sí mismo, conociéndote a través de la palabra, cómo somos nosotros. El hombre es malo, el único bueno es nuestro Dios. El Señor Jesucristo dijo en un texto, hablando a sus discípulos en la enseñanza, Él le decía, venid a mí, todo lo que estáis trabajado y cargado, que yo haré descansar. Y el hombre a veces con su propia carga sigue el mismo camino. Cuenta una historia popular, que un joven estaba en el camino haciendo dedo, como se acostumbra mucho en la ruta, ¿no? Estaba haciendo dedo con la mochila atrás, una mochila muy pesada, dice que era. Paró una camioneta, subió en la camioneta y él seguía con la mochila y él seguía parado en la camioneta. Y la gente que iba delante de la camioneta decía, mirá, este muchacho no se dio cuenta de bajarse la mochila y por lo menos descansar un rato la espalda. Llegan al lugar de destino, el muchacho para la camioneta, baja del joven de la camioneta y le dice, estoy cansado, dice, me duele la espalda. Pero ¿y por qué traías arriba en la camioneta la mochila puesta? No me había dado cuenta de sacármela, dijo. Y así es el hombre. El hombre que
que no intenta, que no prueba, que no se arriesga a buscar de Dios, vive en un mundo implícito, en un mundo desconocido, vive en un mundo irreal, vive en un mundo que ni siquiera tiene satisfacciones personales, porque lo que tiene es momentáneo y lo va destruyendo en vez de ayudarlo, porque la droga te destruye, porque el sexo ilícito te destruye, porque el ir en contra de Dios te destruye. Y todo eso va peregrinando en la vida, que todo eso que siendo joven uno va sembrando, después lo tiene que cosechar. Escrito está, lo venimos viendo. Vimos el engaño que hizo Jacob con Esaú y después tuvo que él pagar esos 7 años más por esa mujer que amaba, que era Raquel, 7 años más, y después tuvo que trabajar 6 años más, tuvo 20 años en esclavitud a alguien extranjero, porque él también había engañado y él tuvo que pagar ese engaño. El hombre natural es así, somos así nosotros. Podemos vivir en un mundo que a nosotros se nos hace que va a ser mucho mejor de la responsabilidad o de las acciones de la vida, pero a nuestra manera. Y pasamos a ser como ese muchacho que subió a la camioneta y no se bajó a la mochila para poder descansar o que sea un tramo del camino, sino que se bajó quejándose, y así está el mundo, quejándose día a día, echándole la culpa a Dios. Nadie se quiere hacer responsable de sus propios pecados ni su propia indonencia, esas acciones impropias del hombre en la tierra, sino que deseamos matar y seguir destruyendo, seguir dividiendo, seguir poniéndonos contra Dios. A pesar de los tiempos que vivimos, de todo lo que hemos vivido, el hombre sigue todavía como luchando contra Dios porque quiere imponer su propia postura, en su envidia, en su celo, en su vanagloria, tan así como lo hicieron nuestros padres, los antecesores. Por eso esas hermosas historias de la palabra de Dios, cuando nos dan la luz de entendimiento de conocernos quién somos nosotros. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios nos dé luz de entendimiento en todas las cosas. Y le animo, hermano, usted que se atreva a creerle a Dios. De muchas cosas nos vamos a arrepentir en la tierra, de muchas, pero nunca de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Salvador personal de nuestra vida, y que podernos, a través de su Espíritu Santo, nos encamine y nos guíe, y que Él mismo nos va a llevar a una iglesia santa y perfecta, a donde se predique de Él, para que dentro de poco, cuando Dios venga a buscar a la iglesia, usted esté en ese número, y sea bendito y gloriosa su vida para siempre en las manos de nuestro Señor Jesucristo, eternamente y para siempre. Ese es el pacto que Dios tiene con todos los hombres, venirlos a buscar, para después venir una segunda venida para buscar a la iglesia judía, que es la segunda oportunidad, y luego el milenio, y después del milenio el juicio sobre la tierra, ante sus testigos, que fue el cielo y la tierra. Dice que aún ellos huirán, dice, de la presencia de Dios. Tan fuerte y temible que es. Es tan santo, tan glorioso nuestro Dios, por eso los hombres no alcanzamos ni siquiera mínimamente a poder conocer una parte de la palabra de Dios. Y si hoy tenemos este privilegio de compartir estas cosas, démosle la gloria y la honra a Dios, de podernos conocer nosotros mismos. Conociéndonos nosotros mismos, le podemos decir a nuestro Señor Jesucristo: Señor, perdone los ignorados de mi vida. Entiendo y comprendo que yo mismo soy aquel que entrego a mi hermano, yo mismo soy aquel que envidio, yo soy el mismo aquel que me creo que porque tengo esto, yo soy el poseedor de todo, cuando mi propia alma se está perdiendo. Si fuera muy rico, dice la palabra de Dios, dice que Dios nos dio la oportunidad a los ricos en esta tierra, en este momento les dio el gozo, pero no para que ellos digan yo esto, yo aquello, sino para que conozcan a Dios de otra manera y salven sus almas, y con esa riqueza ayuden a aquellos que necesitan y ayuden a levantar estos ministerios que estamos en la palabra de Dios, ahondando cada día más en ella para poder ayudar y poder llegar con el mensaje a más gente, a que más hermanos y hermanas se añadan al número de Dios y puedan ser benditos y rescatados de ese fuego infierno que está preparado para aquellos que desoyen de la palabra de Dios. Dios bendiga a todos los hermanas y hermanos en esas dádivas que ellos dan, en sus ofrendas, en sus diezmos, para la gloria y la honra de Dios. En el capítulo 37 dice así la palabra del Señor: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. ¿Se acuerdan que él había vuelto? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba la oveja con sus hermanos, y el joven estaba
con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaron a José su padre la mala fama de ellos. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos contado ya en la historia anterior, cuando Rubén se había acostado con Bila, cuando los hijos de Silpa, de Dan y Néstalí, se habían dedicado más al paganismo que a las cosas de Dios? En ellos no había un corazón de arrepentimiento. Como en el hombre que hoy en día se le da alguna riqueza, no hay corazón de arrepentimiento, porque hace de esa riqueza o de ese ídolo que se le da su idolatría de vida. Entonces no busca de Dios. Por eso a veces los hombres y mujeres tenemos que caer muy fuertemente en la tierra, en enfermedades o en las propias miserias de la tierra, para poder a lo mejor mínimamente reconocer que hay un Dios. El corazón del hombre, la vida del hombre, Dios nos creó hacedores de Él, adoradores de Él en espíritu y verdad. Por eso en el interior nuestro hay algo siempre vacío. Y lo queremos llenar con la droga, lo queremos llenar con filosofía, lo queremos llenar con esos libros, o con religiones, lo queremos llenar con sectas, con creencias desvirtuadas de la misma palabra de Dios, pero desvirtuadas a la manera de los hombres. Pero hay algo en el interior, en ese fondo, que nos dice la verdad de todas las cosas, que es nuestra conciencia, porque nosotros tenemos un alma que es eterna, y el Espíritu Santo de Dios, cuando entra en nosotros, también nos redarguye y nos enseña que somos hijos eternos, adoradores en espíritu y verdad, y que lo que nosotros hacemos en la vida es la consecuencia que vamos a tener. Esto se dice que José le contaba a su padre la fama de los hermanos, porque ninguno de ellos se arrepentía de corazón y no hacían para nada los mandamientos de Dios, no querían cumplir para nada los mandamientos de Dios, siendo tiempos de ley. En los tiempos de ley que estamos hablando ahora, era necesario cumplir la palabra, pero ellos no la querían cumplir. Ahí está la rebeldía del corazón del hombre. Hoy en día vivimos el tiempo de la ley en la gracia, porque si hubiésemos seguido en el tiempo de la ley, usted y yo no estaríamos. ¿Por qué? Por el pecado nuestro. Nuestro pecado es tan grande que Dios no lo puede ver. Entonces Él, siendo justo, nos tiene que desarraigar de la tierra. Pero en la gracia de su amor, que cada vez nos va estirando más por amor a nosotros, los hombres y mujeres de esta tierra, Él nos está dando una segunda oportunidad de poderle acercar a Él, reconciliarnos con Él, y si no lo conocemos, aceptarlo como salvador personal de nuestra vida, para nosotros empezar a morar y que nuestros nombres sean inscritos en el libro de la vida. Fueron escritos desde el principio del mundo, el hombre pecó y que esos nombres quedaron dando vueltas sobre la tierra. Y a través de la generación tras generación que Dios vino a visitar, la viene visitando. Hoy en la generación esta última de Dios, Dios nos viene a visitar a través del arrebatamiento, pero antes del arrebatamiento nos viene a visitar con su Espíritu Santo para arrepentimiento, reconciliación y para buscarle en espíritu y verdad y ser hombre y mujer adoradores en espíritu y verdad. Lo material nosotros le dijimos que ya fue dado al hombre. Está nuestro esfuerzo, nuestra relación, sí, pero como hombres concretos y derechos de cumplir nuestros horarios, de cumplir el trabajo, de cumplir todo lo que le viniera a la mano para hacer algo, dice la palabra, pero más todo, no todo conviene. Seamos prudentes en todo eso, sabio y entendido, dice la palabra, a través del cómo del Espíritu Santo y de pedirle a Dios sabiduría. Así fue Salomón sabio, porque Salomón le pidió a Dios entendimiento y sabiduría para manejar a su pueblo. Y Dios le agradó de eso y se lo dio. Pero él nunca más lo puede dar de vuelta a otro hombre, porque el mismo hombre se desvió y puso su corazón más en los ídolos de las mujeres, como Salomón, que en las cosas de Dios. Por eso su reino fue dividido. ¿Entiende por qué las divisiones? ¿Entiende por qué a veces Dios no nos puede dar algo antes de tiempo si nosotros no hemos madurado, no hemos aprendido? Si hoy tengo una enfermedad, que sea para la gloria y la honra de Dios, porque Él, si usted cree en su corazón que Dios se lo puede sacar, Él se la saca. Pero no le diga a usted, sáneme o haga esto, sino créale un poco más y dígale, Señor, hágame un corazón nuevo, hágame un hígado nuevo, haga que esto sea nuevo, que mi enfermedad sea renovada, sea nuevo, todo lo que yo necesito en mi ser transformado para la gloria y la honra de Dios. Y nuestra fe a veces es tan chiquita que le decimos a Dios, Señor, sane, cure, si usted quiere en su voluntad esto que tengo. Cuando Dios nos demanda que le pidamos específicamente
¿Qué es lo que queremos? Queremos esto, se lo pidamos específicamente. Pero al pedirle esto a Dios, sepamos de este lado, hermanos, que nosotros tenemos que estar en el agrado de Dios para que pueda llegar eso. Pero no porque Dios no nos quiera dar, sino porque el enemigo se va a poner entre medio y nos va a acusar si nosotros no estamos en la voluntad de Dios, para que esa bendición que le pedimos llegue a nuestra vida. ¿Entiende cuál es sencillo de las cosas de Dios? ¿Entiende cuál es la labor del acusador? Y Él mucho no tiene que trabajar nosotros, porque Él sabe que dentro de nosotros está el pecado. Pero sí Él lo que tiene, Él nos observa, nos mira y nos acusa cuando nosotros decimos una cosa y terminamos siendo la otra contraria. Por eso mejor nos toca vivir muchas cosas en la vida, porque decimos una cosa y después terminamos haciendo otra. O hacemos ídolos de cosas que no nos corresponden a nosotros. Cuando nosotros estamos juzgando, ¿quién nos puso a nosotros a juzgar a los demás? Cuando Dios nos llamó a amar, a entenderlo. Si nos piden que trabajemos 8 horas y nos hacen quedar 9, no nos quejemos, sino entreguemos en todas las manos de Dios para que nuestro abogado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro juez, ellos aboguen por nosotros y ellos van a poner en orden todas las cosas. Nadie, ningún hombre ni una mujer de Dios puede decir que fue abusada o abusado por Dios, porque Dios es justo. Dios es justo, hermano, y Dios le da la recompensa justa y genuina a cada uno de sus hijos. Si somos individuales, viene la salvación individual de cada uno de los hombres, también Él es justo para escuchar nuestra oración. Yo la que le clamo a Dios día y noche es la salvación de mis hijos, de mi esposa, como lo hablaba al principio, para que Dios obre en esas vidas. ¿Cómo así? Usted puede pedirle a Dios la salvación de su familia, de sus seres queridos, de aquellos amigos que están lejos, otros que están cerca, y usted nos anima a hablar para que Dios obre. No sé si a través de usted mismo, pero a través de algo, de una estrategia de Dios para que Dios se acerque a través de la petición de uno. Yo le ruego y le pido a Dios por la iglesia de Trevelin, por la puerta de abrirse. Le ruego a Dios y le pido por la iglesia de Esquela, donde se están juntando los hermanos, por esos hermanos que han puesto su casa para oración, que Dios les bendiga y que ellos sean prósperos y benditos, y para que ellos, Dios en la vida de ellos obre grandemente y ahí se pueda levantar el día de mañana una iglesia santa y perfecta de Dios, para cobijar todavía aún más a aquellos que están pasando grandes necesidades, problemas o cosas, como nos tocaron vivir a todos aquellos que nos acercamos a Dios. Por gracia de Dios somos salvos y para la gloria y la honra de Dios somos benditos de Dios. Estos hijos de Dios, estos hijos que estaban aquí, que representan a Dios, los hijos de Jacob, ninguno de ellos hacía nada. El único que estaba cumpliendo con todo eso era José en ese momento. Y por eso la envidia de sus propios hermanos. Eso pasa en la iglesia, hermano. Cuando ven que hay un joven, alguien creciendo en las cosas de Dios, o una joven, la propia envidia de los mismos hermanos es la que a veces trae tropiezo para ellos. Pero dice la palabra de Dios que Dios es fiel y perfecto para con nosotros. Y Él entiende todas las cosas. Y si nosotros se lo pedimos a Él, que Él abogue, que Él interceda, aún en nuestros propios pensamientos, Él lo hace. Y lo hace de tal manera que nos presenta tal como somos delante de la grey, y Dios nos honra. ¿Por qué? Porque primeramente nosotros honramos el nombre de Dios en no pelearnos, en no enfrentarnos y en agachar la cabeza. Y si nos dijeran quédate ahí, ahí nos tendríamos que quedar. Pero nuestra suficiencia, nuestra propia justicia nos hace hacer lo contrario. Pero hoy si llegamos a entender esto de la palabra, que es la sumisión, Dios nos bendice. Dios levanta al humilde y aplasta al orgulloso. Dios nos ponga en bendición, Dios nos ponga en luz y entendimiento de todo lo que venimos tocando, viendo, ¿no? Porque de alguna manera nos estamos enfrentando hoy en este siglo XXI a las mismas realidades que estaban en esos tiempos del principio del hombre. Si el hombre hubiese sido evolucionado, tendríamos que haber pensado vivir de otra manera distinta, y sin embargo estamos viviendo de la misma manera. Entonces, uno solo, el espíritu, uno solo es el alma, y uno solo es el cuerpo. El cuerpo está contaminado por el pecado. El espíritu tuvo que salir porque no podía compartir todo lo negativo, todo lo impropio, todo lo impuro del mundo que había entrado a través del pecado. Y solamente vino a nosotros, a través de esos hombres que le han creído a Dios, que le buscaban de corazón sincero, y caía su Espíritu Santo en tanto, como cuenta la historia del Antiguo Testamento con los profetas, los siervos de Dios. Y en el Nuevo Testamento, a través de la labor redentora de nuestro Señor Jesucristo, nosotros recibimos el Espíritu Santo.
que es el que aboga, que nos enseña hoy en día, que nos ayuda, nos convence. Ese Espíritu Santo es el que nos da la vida al propio Espíritu nuestro, que había caído en ese Adán antiguo para nacer en un Adán nuevo, como dice la historia, cuenta la historia de la vida de nuestro Señor Jesucristo, y es confirmado en el libro de Romanos cuando dice que el Adán del nuevo pacto es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el hombre y mujer que Dios viene a buscar ahora, a una iglesia santa y perfecta. Pero no estamos en pecado, todo aquel que vive en la palabra de Dios y que vive la palabra de Dios, se perfecciona a través del Espíritu Santo en la enseñanza de la palabra de Dios, en compartir de la palabra de Dios, en llevar de la palabra de Dios y aún en asistir a la palabra de Dios con nuestras ofrendas, nuestros días. ¿Para qué? Para que esto siga creciendo más y más para la gloria y la honra de Dios. Las almas no son nuestras. Es un privilegio para nosotros que poderlas administrar. Es un privilegio para nosotros poderlos ayudar a aconsejar o guiar en las cosas santas de Dios. Porque Dios está viendo eso, se agrada de eso y nos sigue bendiciendo más y más en luz y entendimiento, que es lo que más buscamos y pedimos a Dios, luz y entendimiento en este mundo que está en tiniebla. La luz viene apareciendo allá en el horizonte de a poco, a través de la palabra de Dios, y nosotros mismos podemos presentar delante de Él tal como somos. Dice que amaba a Israel, acuérdense que Jacob había sido llamado Israel por esa lucha que nosotros habíamos contado con el ángel, que era una teofanía de la presentación de Dios mismo con el hombre, en esa relación de lucha de pedirle la bendición. Y eso nosotros los cristianos, los hijos de Dios, lo entendemos cuando incurrimos ya un tiempo en las cosas de Dios y en nuestras vidas sigue el temor a las cosas antiguas amedrentándonos. Entonces Dios nos llama que seamos imitadores de esto. Apartarnos a solas, en una vigilia, en una oración, en una noche entera para Dios, para pedirle la bendición, la luz y el entendimiento. Y a partir de ese momento dice que Jacob no caminó nunca más como antes, porque rengueaba, fue tocado en su muslo. Eso es una representación de que todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios, a partir de ese momento nunca más va a caminar como caminaba antes. Por eso le invito, hermano, que si no ha tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, lo tenga. Le invito a las reuniones, le invito a ver estos videos, le invito a escuchar la radio, le invito a que siga compartiendo las cosas de Dios, acercándose a una iglesia, donde se hable de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, y usted pueda ser bendito y libre de verdad. Que Dios le bendiga. Seguimos leyendo, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Él hizo ahí una elección, ¿no? Como que un privilegio le dio. Pero ese privilegio se lo ganó este joven, porque este joven era sincero con Dios. Que es el mismo joven, o la misma joven de la iglesia hoy en día, que es sincera delante de Dios. Dios, viendo eso, dice que Dios le da una gracia especial, una bendición especial. El pasado hablábamos con una joven que decía ella que tenía mal carácter, que era muy fea y que nadie le iba a mirar, que muchas mujeres dicen eso, ¿no? Pero acá vemos a través de la palabra de Dios que Dios a las mujeres en especial le da una belleza especial, que es la gracia de Dios, y a los hombres una gracia especial, que es la gracia de Dios. En esa presencia que ellos tienen, en esa presentación propia, ¿no? En su vestir, en su hablar, en su callar, dicen. En esa paz de reposo que ellos viven, ahí nos damos cuenta cuáles son los hijos de Dios, porque ellos van predicando no solamente en palabras las cosas de Dios, sino en sus hechos, en su forma de caminar, en su forma de vestirse, en su forma de relacionarse con los demás. Ahí entendemos que hay un hombre o una mujer de Dios, cual dice la palabra de Dios, a eso echémosle mano y lo sigamos. Por eso dice el proverbio, que 10 hombres seguirán a los judíos, tomarán de su capa, porque ellos van a ver que en ellos mora el Espíritu de verdad. Así es nuestro Espíritu Santo que mora en nosotros, los hijos de Dios. Eso dice que somos llevadores de la gracia de Dios. ¿Para qué? ¿Para tenerla para nosotros y sentirnos anchos? No, sino para seguir pregonando las buenas nuevas de salvación y que a través de ese testimonio, de esa vida, podamos ganar más vidas para Cristo. Más vidas, porque no ganarlas porque ella las ganó en la cruz, sino convencerlas
atraerlas, seducirlas, a que la aceptan al Señor Jesucristo como Salvador personal de su vida y dejen ese mundo, esa vida, esa idiosincrasia de su propia vida de lado para seguirla a Él. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de los ministros, esa es la labor de presentar a cada uno de sus hijos delante de Dios. El que busca obispado doblemente carga va a tener depresión, pero en esa doble presión, dice, también hay doble bendición, porque obedeciendo y siendo fiel a Dios, Dios es más fiel con nosotros. Por eso yo siempre le ruego y le pido intercedo a veces por hermanos y hermanas, para que Dios les bendiga, les dé el entendimiento. Los escucha a veces largo rato, y ellos mismos se hablan y se contestan a sí mismos. Y ahí vamos viendo cómo Dios va obrando a través de su Espíritu Santo, por ese amor tan perfecto que Él tiene con nosotros. Por eso siempre tenemos que dar la gloria y la honra a Dios, por ese amor tan grande que Él nos tiene para con cada uno de nosotros. En esta historia de seguir, bueno, en el versículo 6 le dice, y les dijo, oíd ahora este sueño. José había tenido un sueño, ¿no? Que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaron al mío. Y le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más a causa de los sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaron a mí. Y lo contó y a su padre y a su hermano, y su padre le respondió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y sus hermanos tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquén, y le dijo a Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están tus ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquén. Y lo llevó a un hombre, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Le preguntaba a José, ¿no? Y José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestre dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y le dijeron uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid, mostrémosles y echémosles en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y lo veremos que será de sus sueños. O sea que ellos mismos estaban en contra de que se cumplieran sus sueños que él tenía. Como los sueños de hombre y mujer hoy en día que tenemos de cosas, de futuro, de relaciones de la vida. Y el mismo hombre, hermano nuestro, que tendría que ser un consiervo adorador de Dios, todos son los mismos que se encargan de destruir todo eso. Pastores que se encargan de destruir los sueños de los feligreses, iglesias que se encargan de destruir los sueños de pueblos, de naciones, que siendo nosotros representantes de ellos, que tenemos que interceder, presentar delante de Dios nuestra ciudad, las autoridades, el gobierno. Nosotros mucho hacemos eso de un lado. ¿Por qué? Porque hacemos arbitrio de que eso es del mundo y nada tiene que ver con nosotros. Cuando Dios nos puso a nosotros en el mundo como sal de la tierra, como luz de la tierra, y como que somos la lumbrera en el lugar donde estamos. A donde estamos Dios nos quiere usar, a donde estamos Dios nos quiere bendecir, a donde estamos Dios nos quiere prosperar, a donde estamos Dios quiere vencer incluso esa matriz estéril que en nosotros, la misma idiosincrasia de la vida, ha llegado a nuestras vidas, pero porque le creemos más al mundo que a Dios. Estos hermanos habían congeniado entre ellos matarlo, pero hubo alguien que hay entre medio de todo ellos que su corazoncito le decía que no lo haga, que era Judas. Y él dijo, no lo matemos, vendámoslos. ¿Dónde lo vamos a ver más adelante? Dice, venid y vendámonos a los israelitas, en el versículo 27, y no sea nuestra mano sobre él, o sea que no lo matemos, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. O sea, les hizo cambiar de idea esa buena acción de él. Como nosotros hoy a través de este mensaje podemos hacer cambiar de ideas sus intenciones, o su mal camino, o su mala enseñanza, o su mal guía, para que reflexione y piense y restituya las cosas delante de Dios, porque restituyendo las cosas delante de Dios, somos restituidos nosotros y Dios nos puede bendecir.
No es que Dios no nos quiera dar lo que nosotros queremos, sino que Dios quiere dárnoslos, pero en la virtud, en la manera y en los tiempos de Dios. Porque en los tiempos de Dios nos da la paciencia, y la paciencia nos da fe, y la fe nos da de saber y nos arraiga al árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, de saber que lo que Él escribió, lo que Él prometió, lo que Él nos dijo, se cumple. Se cumple siempre en la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de ese texto cuando muchas iglesias cristianas han tocado ese tema de que Dios en el huerto de Getsemaní, donde se llama el huerto de la presión, el huerto donde dice que sus sudor eran gotas de sangre por la presión que recibió de parte de Dios en la relación de lo que Él tenía que hacer? Y cuando Él dijo, Señor, sea su voluntad, muchos pensaban en decir, o nosotros mismos como cristianos, ministros, a veces habíamos empezado a entender en un principio de esa manera, de que Dios estaba hablando de la muerte de la cruz, de lo que tenía que padecer. Pero en realidad no hablaba de eso el Señor Jesucristo, porque Él sabía, Él vino a la tierra a hacer la voluntad de Dios. Sino de la voluntad que hablaba ahí Dios, era de la voluntad de la ira de Dios. ¿Y cuando Jesucristo recibió la ira de Dios? Cuando sobre su cuerpo cayó todo el pecado de los hombres, porque cuando Él le dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen, Él estaba recibiendo en sí mismo todos los pecados del hombre, todo lo malo del hombre, todo lo maldito del hombre lo estaba recibiendo Él ahí, en ese madero. Por eso Dios en su ira, enojo, no pudo, Él siendo justo, perdonar a su propio Hijo, y lo dejó morir en la cruz, para glorificarlo, venciendo la muerte y sentándolo después a su diestra, allá en su cielo, allá en su trono especial donde ellos están. No es que Dios, Él va a venir acá a hacer o desarmar, o yo tengo un problema, Dios mismo va a venir a defenderme, que Dios ya lo hizo en la cruz del Calvario, ya lo hizo, generación por generación, Él ya la hizo y la viene visitando generación a generación, para que nos arrepintamos, para que lo reconozcamos, y que aunque sea de uno solo, de una generación o que sea miembro del santo pueblo de Dios, y bendito que Él vino a buscar, para mostrarnos a todos los hombres y mujeres que Él en su amor nos respetó siempre, nos cuidó siempre y nos amó desde un principio. El hombre destituyó todo eso, el hombre distorsionó todo eso a través del pecado, de quererle más al enemigo que a Dios. Hoy en día se le cree más al mundo que a Dios, y Dios nos está llamando a esa reflexión. ¿A quién le estamos creyendo? ¿A quién le estamos creyendo? Seamos intercedores de todas estas cosas, y como pasó con Judá, que dijo, no, vamos a venderlo. Entonces lo vendieron por 20 piezas de plata y lo llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro y rasgó su vestido. Y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, ¿y yo dónde iré yo? Rubén, ¿sabe por qué tenía gran enojo contra su propio hermano? Porque él vivía en el pecado. Él fue el que se acostó con Bila, la concubina de su padre. Y la mayor bronca de él era cuando atacara a un hijo santo de Dios. Por eso el mundo lo ataca, hermano. Los ataca porque reconocen en usted, ven en usted que hay un santo varón, una santa mujer de Dios, y el mundo en su envidia lo ataca. Pero Dios no nos puso para vengarnos, Él es que la venganza es de Él. Él nos puso a nosotros para que los entendamos y los bendigamos, y a través de nosotros ellos también le puedan conocer y también ser parte de ese pueblo santo y perfecto de Dios. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor suya, hermano, representantes de Dios en la tierra, únicos y perfectos, santos y guardados. Nadie les puede hacer mal estando en la voluntad de Dios. Si alguien le hace mal es porque nosotros estamos equivocando nuestro camino. Y ahí es con la cuestión de arreglar cuenta con Dios y ver a dónde está nuestro problema para resolverlo y poder seguir por la buena senda que Dios nos marca, a través de su iglesia, a través de los santos ministros de Dios, a través de estos videos, a través de la enseñanza de la palabra de Dios. En el versículo 35, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Aquí en Jacob, porque le habían dicho que su hijo había muerto. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo libró. Y lo lloró, dice, su padre. El Seol hasta el infierno, ¿no? Hasta la muerte. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar,
oficial del faraón, capitán de la guardia. Después de esto viene la historia de Judá y Tamar, cuando yo les contaba a ustedes que esta joven Tamar, su nuera, lo puso en el aprieto a Judá. ¿Por qué? Porque la historia nos cuenta que Judá, al haber quedado viudo, pero antes de eso había tenido unos hijos, y los hijos habían ido de la tierra antes de tiempo. ¿Pero por qué se habían ido de la tierra antes de tiempo? Porque estaban en pecado. Entonces Dios en su misericordia a veces nos saca a los hombres y mujeres que antes que nos perdamos, nos saca antes de tiempo de la tierra para que no nos perdamos. ¿Y dónde lo vamos a leer acá en la palabra de Dios? Dice que él tenía unos hijos, el nombre de uno era el otro nombre era Onam, y el nombre del más chico se llamó Sela. Dice que después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y él era el primogénito de Judá. Fue malo, fíjese el detalle de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo, dice, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida, antes de tiempo. Entonces Judá dijo a Onam, llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Esa era la ley judía que había en esos principios. Y se sigue manteniendo esa ley en la iglesia ortodoxa. Y sabiendo Onam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra y no a dar descendencia a su hermano. Otro pecado más. ¿Por qué? Porque Dios había mandado que el hombre multiplicara la tierra. ¿Y él qué hacía? Su semen lo echaba a tierra, o sea, fuera de la matriz de la mujer para que ella no quedara embarazada. Y acá fíjese, por vivir en su pecado, dice, y dice, y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. ¿Se da cuenta de estos detalles especiales de la palabra de Dios? Y Judá dijo a Tamar su nuera, quédate viuda. O sea, padre del clan ese de Judá, le dijo, quédate viuda hasta que mi hijo crezca. Sela, que era el tercer varón. Porque dijo, no sé que muera también como su hermano. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Pero Judá nunca le dio a su hijo. Entonces ahí el hombre decía algo de Dios. Son las iglesias que predicamos la cosa de Dios, pero no la hacemos. Y la religión. Y la relación con Dios no es religión. El cristianismo evangélico moderno de hoy hace religión. Pero la verdadera cristianismo es una relación con Dios. La relación con Dios es entendernos, preguntarnos e ir haciendo día a día como Él nos va diciendo y como Él nos va dando. Porque de Él es la gloria, la honra y la alabanza siempre. Aún nosotros tengamos que descender al infierno, la gloria y la honra es para Él, porque Él es el unigénito Hijo de Dios. Él es digno de toda gloria, honra y alabanza. Cuando los hombres estamos queriendo quitar lugar siempre haciendo nuestras propias cosas. Como lo estaba haciendo acá Judá. Él le dijo a su nuera, en vez de cumplir la ley, dijo, bueno, quédate en la casa de tu padre hasta que mi hijo crezca. El hijo creció y no pasó nada. Entonces Dios le dio a ella, que ella representa una iglesia, o sea que la iglesia educó a este religioso en las cosas de Dios. Cuando él y a través de eso él se arrepintió, tuvo una relación con Dios, y la recompensa de Dios fue que su nombre permaneció dentro de la línea de Dios, o sea, de ahí viene la iglesia judía, Judá. Por eso quedó Judá y Benjamín en las tribus divididas de Salomón, en las tierras del sur y en las tierras del norte estaban las otras 10 tribus. Las otras 10 hermanos, que es la zona de Efraín, que se llama, que hoy en día se conoce mucho por la franja de Gaza o la Palestina, que está en conflicto con las tierras primitivas chiquitas de Israel contra esa ciudad. Y es la misma relación que hoy existe en la Biblia en aquellos tiempos, en las mismas zonas, en el mismo lugar, es lo mismo que estamos viviendo hoy. Y entonces, otra vez la pregunta esta, ¿dónde está la evolución del hombre? ¿Qué dicen los hombres que venimos del mundo? ¿Dónde está eso? Hermanos, no nos dejemos engañar más. Meditemos en las cosas santas y perfectas de Dios. Y si sos un estudiante y te podés levantar en la verdad de Dios, bueno sería y bendito sería de Dios que vos mismo le dijeras a tu profesor cómo puede enseñar algo que él mismo sabe que es mentira. Así anda el mundo, predicando, enseñando mentiras, aludiendo que la relación sexual se puede hacer abiertamente,
protegiéndose con una gomita cuando es un engaño para el hombre y mujeres, porque deshonran a los hombres, deshonran más a las mujeres y deshonran la propia vida humana, haciéndola en una inmoralidad libre y suelta de pecado e indominia propia. Dios nos aparte de todas esas cosas, Dios bendiga y santifique a sus jóvenes, a sus mujeres, jóvenes que puedan llegar a ese matrimonio santa y perfecta, para la bendición de su vida, hermana, hermano. No es para otra cosa, es la bendición de su vida. Luche por usted mismo, luche por su felicidad, va a luchar por lo suyo a través de la palabra de Dios. Y Dios la va a bendecir grandemente. Esta mujer luchó por lo de ella. ¿Y sabe qué hizo? Trató de engañar a su propio suegro, cuando su suegro se relacionó con gente que no correspondía al pueblo de Dios. Porque acá nosotros vamos a leer que él tenía un amigo, Ira, que era adulamita. O sea, no pertenecía nada que ver a las cosas de Dios, sino que ese amigo lo desviaba a él en relaciones humanas nada más. Y un día, llegando a vender sus ganados, sus grandes empresarios, a vender sus cosas, pasaron por un lugar y dice que había una prostituta sentada. Entonces el mismo amigo le dice, bueno, vos hace tiempo que no te trae una alegría, acércate a ella. Lo cuenta acá la palabra de Dios. Entonces él dice, pero yo no tengo plata. Entonces ella le dijo, bueno, déjame el batro, que era el batro, vendría a ser como un bastón chico, corto, que representa la autoridad del clan. El cordón, la castidad del clan, o sea, la relación con Dios, pues esos botones, ese bordón a veces era de color, el color que representaba la autoridad que tenía él dentro del clan, y algunos tenían nudos que representan los 7 nudos que son los mandamientos de Dios, y los conceptos y las consecuencias de Dios. Y a eso el sello era lo que certificaba una venta, una compra o un respaldo del líder del clan, que en este caso era Judá. Entonces él le deja eso a esta mujer. Resulta que esta mujer que tuvo la relación con él era su nuera y él no se había dado cuenta. Cuando vuelve al otro día a traerle supuestamente el precio que ella le había pasado, no la encuentra y nadie la conoce. Entonces él, ¿qué hace? Él vuelve a su clan, ¿no? A su pueblo, a su gente. Y en todo eso se entera que esta joven, Tamar, está embarazada. Y para él era lo peor que había. ¿Cómo puede ser que esta mujer... ¿Y de quién? Y ella no quería decir de quién. No quería decir de quién. Entonces dice que, acá lo vamos a ver en el versículo 22, entonces él se volvió a Judá y dijo, y no lo he hallado también los hombres del lugar, y dijeron, aquí no ha estado ramera. O sea, nadie conocía a esta supuesta ramera. Y Judá dijo, tómesele para sí, para que no seamos menospreciados. O sea, le dejó los presentes a esa gente. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo a sacarla y sea quemada, según su propia ley, porque el mandamiento de las cosas de Dios había que tomar la adúltera con el adúltero y a los dos matarlo a pedradas. Pero ella, cuando la acusaban y volvió a decir a su suegro, le mandó a decir, ¿no?, al jefe del clan, del varón cuyas cosas son estas, estoy encinta. También dijo, mira ahora que de quien son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo, y nunca más la conoció. Ahí él reconoció su pecado que estaba haciendo con ella. Le había prohibido de la bendición de su vida, de que ella pueda seguir teniendo hijos, porque él, como hombre, le echaba la culpa a ella, que sus hijos habían muerto ante tiempo, pero él no había visto que sus hijos, uno se portaba mal, era desobediente, desleal, y Dios se lo llevó ante tiempo, y el segundo tenía que cumplir el mandamiento de procrear la vida de Tamar, y el que hacía, vertía a tierra, dice la Biblia, afuera, dice, el semen, para que ella no tenga su descendencia. También Dios se lo llevó antes, entonces quedó Sela. Pero eso, en las manos de Dios, que a nosotros vemos que la vida nuestra nos lleva todo encaminando a todas esas cosas, en la petición nuestra, Dios obra a través de nuestras vidas. Y Dios seguramente, esta joven Tamar, habrá pedido a nuestro Dios que se haga justicia de esto,
y Dios la encaminó a hacer esto. Y él mismo después reconoció su pecado, se arrepintió, porque acá vamos a ver más abajo que él acude a su padre, a Jacob, y cual le cuenta todas las cosas, incluso le cuenta lo que habían hecho con José. Y al haber quedado satisfecho de todo eso, Dios lo bendijo luego en la ubicación de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo, porque a través de Judá viene la línea davídica que nació nuestro Señor Jesucristo. Después que salió con su hermano, al que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. A todo esto, a esta joven Tamar queda embarazada y tiene dos hijos, son gemelos. Y aconteció en el tiempo que daba la luz aquí, que había gemelos en su seno. Y sucedió que cuando daba luz, que sacó a la mano uno de ellos, la partera tomó y le ató un hilo de grana, diciendo, este es el primero. Pero volviendo la mano a meter adentro, dice que salió su hermano, y ella dijo, ¿qué brecha es esta abierta? Y llamó el nombre Fares. Y después salió su hermano, el que tenía la mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Ahí en esto Dios le ha confirmado a través de este alumbramiento, que los pensamientos del hombre no son los pensamientos de Dios, y que los caminos del hombre no son los caminos de Dios. Dios, a todo aquel que está en la voluntad de Dios y se desvía, Dios lo vuelve a encaminar. Todo aquel que se arrepiente delante de Dios y le reconoce como Señor y Salvador, Dios lo restituye, lo bendice y lo glorifica, porque nos ve glorificado a través de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, y Él nos perdona de todo pecado y nos ayuda a tener una vida santa y perfecta, encaminándonos día a día al crecimiento espiritual en las cosas de Dios, para poder seguir pregonando las buenas nuevas de salvación. En el capítulo 39 dice que José y la esposa de Potifar, cuando ¿te acuerdas de la historia esta de que cuando la mujer lo empezó a acosar y él se permanecía como perfecto delante de Dios porque él amaba a Dios y él no quería pecar contra Dios, porque él sabía que pecando contra Dios pecaba contra su propia vida. Y así es como Dios puede guardar a la joven o al joven cuando somos tentados en este mundo, creyéndole a Dios. Pero el creer, ¿cómo viene eso del creer? El oír la palabra. Lo invito, joven mujer, joven hombre, a que busque de la palabra de Dios, para que todos nosotros también presenten sus cosas en la iglesia, para que todos nosotros podamos orar y interceder por usted, para bendición de sus vidas, hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas, que en el futuro ustedes son los que van a ser los mensajeros, los llevadores de las nuevas de salvación, cuando nuestros tiempos se cumplan, aunque hoy en día sabemos que estamos a un paso nomás del arrebatamiento de la iglesia que Dios nos va a venir a tomar. Pero joven y joven que se acerca hoy ante Dios, Dios mañana si viene a buscarnos, acuérdate que Dios también te lleva. ¿Por qué? Porque le has reconocido como Señor y Salvador. Y así de tal manera como Él nos conoce, de tal manera así Él nos lleva. Dios bendiga grandemente al pueblo de Dios y a todos aquellos que le buscan en espíritu, ¿verdad? Y que necesitan conocer cada día un poquito más. Estas hermosas historias, ¿no?, que estamos viendo, es el mismo hombre hoy. Es la misma historia hoy. Es la misma historia de mi familia, la misma historia de mis seres queridos, la que estamos acudiendo y viviendo con nuestro pensamiento de querer hacer o deshacer e incluso dirigir vidas, cuando nosotros en realidad venimos a arruinar las vidas. ¿Por qué? Porque el pecado no puede ser luz del mismo pecado. Acuérdense lo que habíamos dicho siempre, la maldad tiene un enemigo, que es el bien, pero la maldad tiene otro enemigo, que es el propio mal. Por eso lo malo nunca puede componerse en lo malo, sino se destruye a sí mismo. Hermano que está hoy por primera vez, le invito a través de una oración que vamos a hacer ahora, a acercarse al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de su vida y poderle conocer. Aceptándolo le conoce, aceptándolo da el primer paso, pero no porque va a ser salvo ya, sino que su nombre va a estar inscrito, dice nuevamente en el libro de la vida, pero las obras, todo lo que usted acontezca o haga, es su relación con Dios a través de lo que usted, su libre albedrío, de hacer o no la voluntad de Dios. El primer paso es este. El segundo, la justificación, dice la palabra de Dios. El tercero, el compromiso. Y el cuarto, es la relación con Dios. Que podamos crecer en todo eso ante Dios para aprender a tener esa relación con el Espíritu Santo y Dios mismo que intercede a través de nosotros para ayudarnos día a día a deshacer al hombre y a la mujer vieja
y presentarnos tal como somos hoy, para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te reconozco como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Reconozco mis pecados, soy un pecador, Señor, delante de ti. Le ruego que me perdone, Señor. Aún los habéis ignorado, Señor. Usted me bendiga, me guíe, Padre. Anote mi nombre en el libro de la vida y así día a día, Señor amado, yo pueda encauzarme en sus caminos, Señor. Bendiga a mi iglesia, al pastor, bendiga, Señor amado, todos estos ministerios que usted nos hablan de usted, Padre, para la gloria y la honra de su nombre, que pueda ser cada día más anunciado su palabra y que cada día más pueda, Señor amado, recibir cada uno de nosotros que nos acercamos como primera vez de su palabra y de poderla entender y saber de sus cosas, Señor. Gracias porque si a través de mí, Señor, te va a bendecir mi familia, va a sanar a mis enfermos, va a sanar a mi problema económico, va a ayudar a mi vida a salir adelante. Perdóneme, Señor amado, perdone por mis pecados. Le ruego, Señor, y reconozco que usted resucitó al tercer día, que porque usted resucitó yo también voy a resucitar en el día postrero, en la gloria y la honra suya, Señor. Todo lo dejo y lo entrego en sus manos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Es una oración, me siguió el hermano o hermana que me siguió, que ya no puedo completar todas las palabras, ¿no? Porque fue rápido. Pero esa es la manera que Dios quiere que nosotros identifiquemos delante de Él, en espíritu y verdad, en espíritu y verdad. Mucho es más valioso una relación directa con Dios, hablar genuinamente con Dios, que imitar palabras o imitar oraciones. En uno de los principios mayores de la Biblia, Dios nos habla en la comprensión de la relación de la oración en los salmos. Por eso muchos invitamos a veces a que lean salmos antes de acostarse, compartir los salmos, pero nunca se olvide de esto, de hablar con el Señor, una relación directa, tal como Él. Dios la va a corregir, Dios le va a enseñar y Dios le va a dar la postura necesaria de hija e hijo de Dios. Bendito sea Dios. Yo le bendigo de acá a la persona que hizo esta oración y que se acercó por primera vez, la que quiere reconciliarse, la que entendió que dejó eso tan precioso de lado para aceptar mal al mundo. Le ruego y le pido a Dios que usted misma arregle esa situación, arrepintiéndose de corazón delante de Dios, para que mañana tenga mayor bendición que hoy, porque hoy tuvo la luz y mañana tiene la recompensa de eso que hoy aceptó usted. Y si somos iglesias que estamos confundidos en doctrinas, todo, está a tiempo de huir de esos lugares, hermano, huya, salve su vida. Y una vez esté libre y santo y perfecto, puede volver a ese lugar, pero para ayudar a aquellos que están confundidos todavía y ayudarles a salir de esa confusión, de esa esclavitud del propio pecado, esa esclavitud de la propia doctrina, esa esclavitud de las propias sectas, para que puedan ser libres y benditos santos de Dios. Y usted va a recibir la recompensa de esa labor que hizo. Porque dice que miles de pecados son borrados cuando traemos a Dios un alma arrepentida. Dios les bendiga, hermano, que están por primera vez. Dios les bendiga a la congregación. Dios les bendiga a esos hermanos que han confundido sus caminos para la gloria y la honra de nuestro santo y divino Dios. En el próximo video, si Dios nos permite, vamos a seguir con el capítulo 39, donde José y la esposa de Potifar tienen un encuentro y José es después enviado a la cárcel. Fíjese que Dios cuidó su vida porque no fue asesinada, ella quería que lo matara. Ella, en vez de haber sido bendición, quería ser el impedimento de la labor de Dios en la vida de José. Y así nos pasa a nosotros los cristianos muchas veces, cuando hay gente que se nos pone delante, es para el impedimento de las bendiciones. Por eso Dios nos llama a bendecir, hermano. Bendigamos a aquellos que nos hacen la contra, bendigamos a aquellos que se nos paran delante, bendigamos en el nombre de Dios, para que ellos puedan tener también luz y entendimiento a través de nuestras vidas. Ahí está usted, invito a que incline su rostro. Tiene alguna carga de orar por una hermano, por alguna necesidad, alguna enfermedad, esté seguro que a través de su fe, de la fe de cada uno, Dios puede obrar. Para Dios no hay nada imposible, para Dios es todo perfecto y santo, y Él lo puede hacer nuevo. Nuevo ese hígado, nuevo ese corazón, nuevo ese intestino, nuevo. Todo el problema que nosotros podamos tener, lo puede hacer nuevo, porque Él es el hacedor de la vida. Y cuanto más lo material, Él lo puede restituir el doble, aún pensando nosotros que Él es chiquito en nuestras peticiones. Le invito a hablar conmigo y presentárselo todo delante de Dios. Padre amado, una vez más, Señor, nos inclinamos ante usted con este hermoso pueblo suyo, sus escogidos, sus
este remanente tan delicado y santo que es suyo, Señor amado. Le ruego y le pido su bendición para con ellos. Bendita sea la iglesia de Esquel, bendita la iglesia de Trevelin, bendito sean todos aquellos hermanos que le buscan en espíritu y verdad, Señor amado. Bendito aquellos que están del otro lado en este video, Señor, participando de esto. Bendígale y guíele, Señor. Dele luz entendimiento y acompañe su vida en todas las cosas, Señor. Sea usted sanando en el nombre de Jesús, sacando toda enfermedad, toda dolencia, Padre amado, y cambiando todo eso, haciéndolo nuevo en el nombre de Jesús, Señor. Así obrando en la vida de necesidad económica, obre, Señor amado, saque toda esa escasez, saque, Señor amado, todo eso en el nombre de Jesús y llévenos a una educación, a un comprendimiento adecuado y santo como hijos suyos, Señor amado. Lo ruego y le pido, Señor amado, que usted cambie y destruya toda obra del enemigo en las iglesias falsas, en esas doctrinas falsas, en esas sectas falsas, Padre. En el nombre de Jesús sea usted obrando y sacando, Señor amado, y sacando del lugar, llevándolo todo ese lugar seco, diciendo donde nadie lo pueda tocar ni ver jamás, Señor, sino ver la luz y el camino real que usted tiene para cada uno de las mujeres y los hombres, escogido y santo suyo, Señor. La gloria y la honra sea para su nombre, de ahora y para siempre, Padre, sabiendo que en poco tiempo usted viene a buscar a su iglesia, sabiendo, Padre amado, que usted nos viene a escoger como pueblo escogido y santo suyo, Señor. Todo lo dejo y lo entrego y lo presento en sus manos, Señor, para la gloria y la honra de su santo y divino nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, queridos hermanos, santos, benditos de Dios. Y nos estamos viendo en un próximo video, con el favor de Dios, y que podamos congregarnos, que podamos seguir anunciando las buenas nuevas de salvación. Hasta la próxima, en el favor de Dios. Dios les bendiga. Amén.